Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Juanjo. Juanjo nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 66, 1900, dirigida por Don Siegel, con Lee Marvin, Angie Dickinson, John Cassavetes, Ronald Reagan. Una película titulada, al menos en castellano, Código de Lampa. Juanjo, muchísimas gracias por tu petición y por todas las que están por venir. Siempre me alegra que de vez en cuando caiga por aquí, por el canal, alguna petición más clásica de aquellas películas más de antaño que nos dejaron huella y que, si bien muchos por edad no las disfrutamos en el momento de su estreno, sí te das cuenta que el aura que desprendían aquellas obras llegan incluso a nuestros días. Y aquí en concreto, por si tenéis alguna duda, me estoy refiriendo, que para mí es la estrella de esta función, que es Lee Marvin. O sea, un auténtico animal, un animal de la pantalla, un animal sus personajes, y una presencia muy difícil de igualar en su registro. Pero yo creo que ya habrá tiempo para hablar del bueno de Lee. El título original, que os decía antes, de Código de Lampa, es The Killers, Los Asesinos, el mismo título que tenía un clásico del cine negro, que por estas latitudes se llamó Forajidos. Parece que nunca ha acabado de calar este título de Los Asesinos, aquí en España por lo menos. No hay manera, macho, 2 de 2. Hoy esa película de Forajidos, una película dirigida por Robert Siodmak, es un clásico incuestionable. No solo además por contar con unos esplendorosos Burt Lancaster y Ava Gardner, sino también por la audacia que tenía su guión a la hora de jugar con la estructura. Con algunos cambios muy concretos, Don Siegel realizó este remake que nos ha pedido Juanjo unos 20 años después aproximadamente del original. Las dos películas parten del mismo material, un relato escrito por Ernest Hemingway. Si somos justos, la maravillosa premisa, muy atractiva además de la que parten ambas películas, se debe única y exclusivamente a la pluma de Don Ernest, que publicó esta historia en el año 1927. 2 matones van en busca de un exboxeador con el objetivo de matarle. Tarantino por aquí puede ser. Luego voy a hablar un poquito de Tarantino a raíz de esta película. Y la víctima, en lugar de ponerse nervioso, la víctima, el exboxeador, en lugar de huir de allí por pies, decide que me parece justo, me parece bien, quiero morir o quiero que me matéis. Poco más tenía aquel relato, es un cuento muy breve. Fue en Forajidos, con John Huston entre otros como guionista, cuando se expandió por primera vez esta historia, un universo cinematográfico. Y partiendo de aquella historia de John Huston, Don Siegel y su guionista la adaptaron a los modos y a las modas de los años 60. Como suelo decir, no voy a convertir el vídeo en una comparación constante entre Código de Lampa y Forajidos, porque no toca, ni Juanjo me lo ha pedido, afortunadamente. Pero hay que reconocer que, a pesar de que la obra de Siodmak es hoy un clásico indiscutible del cine negro, Don Siegel hizo un grandísimo trabajo. No hasta el punto, quizá, de ensombrecer a su modelo original, no de ganarle la liga, pero sí una película, un remake, una adaptación capaz de tutearle, jugando sin ninguna duda en la misma división. Como curiosidad, hay que decir que se cuenta que Siegel iba a dirigir la primera versión, no Robert Siodmak.
Entiendo que habría sido además su primerísima película, por lo menos en cine, pero fue despedido y reemplazado por Siodmak. Código de Lampa además tiene ese encanto de los años 60, en los cuales ya la violencia y el sexo en pantalla, digamos que cada vez iban perdiendo timidez. Y por encima de todo, tiene también el encanto de la buena serie B. También veremos esto, pero se hace evidente que se invirtió muy poco dinero en poner en pie Código de Lampa. Y aparte de que Siegel tenía una ingente cantidad de cintas de género B antes del exitazo que obtuvo o que obtendría con Harry el Sucio ya a principios de los 70, lo cierto es que este Código de Lampa era una película que en principio se iba a estrenar solo en televisión. ¿Qué ocurrió? Al parecer la NBC la encontró demasiado violenta, era la cadena donde se iba a emitir originalmente, y Universal decidió estrenarla en cines. Digo, vamos a sacar por lo menos unos dinerillos con esto. Y es uno de los encantos que tiene la cinta. Todo es más sucio, en todos los sentidos. Y es una película que cada vez que tengo la oportunidad de verla, me pongo a verla y caiga donde caiga la sigo viendo. No sé si obra maestra, no sé si quizá es excesivo, pero para mí una cinta de por lo menos 4 estrellas sobre 5 clarísimas. La premisa argumental, para los que no la conozcáis, lo que yo os he dicho: 2 matones contratados por alguien que no conoce deben liquidar o que no conocen, mejor dicho. Los matones no conocen quién es su contratador y deben liquidar a un tipo por una gran suma de dinero. Los matones son Charlie y Lee. Se llaman así los personajes, interpretados por Lee Marvin, que no repite nombre con el personaje, y Clu Gulager, que es el que recibe el nombre de Lee. La víctima responde al nombre de Johnny North, interpretado por John Cassavetes. No un boxeador, no un exboxeador, sino un piloto de carreras retirado. Lo liquidan a tiros, esto ocurre en los primeros minutos, prácticamente al empezar, pero a Lee Marvin le mosquea muchísimo que en ese momento en el que Johnny sabe que va a morir, no solo no se molesta en huir, sino que afronta ese trance con una extrañísima serenidad. Se ha dejado matar, sin oponer resistencia alguna, y Lee Marvin no puede vivir con eso. O sea, tiene que averiguar por qué este hombre ha reaccionado. Cuando él mismo lo dice en un momento dado, dice: he tenido muchísima gente que han hecho de todo antes de morir, jamás me había encontrado con alguien que lo ha asumido. Tiene que averiguar por qué lo ha hecho. Ese punto argumental que retoma lo que ya vimos en Forajidos, a mí me sigue pareciendo una enorme genialidad. Un asesino a sueldo que debería preocuparse solamente de hacer su trabajo, hacerlo bien y llevárselo bien por el trabajo realizado, que de repente no le encaje todo este puzzle. O sea, no lo vea claro. O sea, lo lógico, lo que nos indica la vida real, es que esto no ocurriría jamás. Que lo normal sería despreocuparse y disfrutar del botín, pero no. O sea, sabe que aquí hay algo que no encaja. Son muchos los asesinatos los que he cometido, jamás se ha topado con una víctima que casi parecía pedir que le ejecutaran. Esto es muy interesante porque ya le incorpora al personaje de Lee Marvin. Voy a llamar a los personajes casi por los actores, porque como empiece con lo de Lee y el otro, esto va a ser bastante confuso. Y aparte de que me voy a liar. Lo que decía, el personaje de Lee Marvin incorpora ya una dimensión psicológica y casi moral, ausente de un personaje que en principio podría parecernos puro estereotipo. Yo no me atrevería a decir que tanto como que Lee Marvin sufre aquí una crisis de conciencia, porque al fin y al cabo, es Lee Marvin. Pero es quizá lo más parecido a eso. Él también lo dice en un momento dado: tengo que saber por qué decidió morir. Este creo que es uno de los puntos, y aquí voy a la mini referencia que he hecho antes, por los cuales se suele citar a Código de Lampa como una de las
infinitísimas influencias fagocitadas por Quentin Tarantino, sobre todo en Pulp Fiction. Y lo cierto es que uno ve el principio de Código de Lampa y ve a Lee Marvin y ve a Clu Gulager con sus gafitas de sol, actuando como actúan, con esa falta de empatía, entrando allí tratando a la gente como si fuera basura. Y es muy difícil que no se te vengan a la cabeza nuestros queridísimos Jules y Vincent. Pero también te recuerda un poquito a Pulp Fiction por esa especie de crisis que sufría Jules, el personaje de Samuel L. Jackson, y que aquí vemos en Lee Marvin. Además, digamos que tanto esos dos matones de Pulp Fiction como los de Código de Lampa son profesionales en lo suyo, conscientes de que lo que hacen es su trabajo, sin más. No hay rollos personales, es su forma de ganarse la vida. Pero, tanto en Pulp Fiction como en Código de Lampa, ocurre algo que les hace dispararse un clic en sus cabecitas y decirse: voy a salirme de mi personaje, me voy a salir del guión, voy a hacer lo que se supone que no debería hacer. En el caso de Jules, ya sabéis lo que hacía. En este caso quería dejarlo todo por el tema de las balas invisibles que no le dieron. Por cierto, al principio de los títulos de crédito, los créditos, escuchamos una banda sonora jazzística, algo atonal, muy propia también del cine negro por lo general, y vemos que la música viene firmada por Johnny Williams. Ese Juanito Williams era nuestro Don John Williams, que ya por aquel entonces, y os invito a ver ese vídeo que Servidor hizo sobre las bandas sonoras de Goldsmith y Williams, ya tenía por aquel entonces una dilatadísima carrera como arreglista y pianista en bandas sonoras, especialmente para la televisión. La película tiene fuerza en la medida que también la tienen los personajes de Lee Marvin y Clu Gulager. Es difícil tener como compañeros de viaje y como espectadores, nosotros, quiero decir, a estos dos sujetos. Recordemos que entran de primeras en un centro que es por y para invidentes, donde el personaje de John Cassavetes se está impartiendo clases, se supone que de mecánica. Y lo primero que vemos es cómo la recepcionista, que es ciega, la intimidan físicamente y la dejan inconsciente. O sea, esta es la carta de presentación de estos tipos. O sea, asumen su profesión de matón sin ningún tipo de reparo ni ambaje. O sea, estos van a ser no nuestros héroes ni de coña, pero sí nuestros guías en este camino, en esta historia. Una historia de la cual, por cierto, no se libra nadie. No busquéis referentes morales en la película porque no los vais a encontrar. Por salvar alguno, quizá el personaje de John Cassavetes, pero yo os diría que ni siquiera él. Por cierto, ¿qué mejor sitio para asesinar a alguien que un edificio lleno de invidentes? De esto no aprendáis. Por otro lado, toda la información que Marvin y Gulager consiguen, que no está nada mal Gulager, por cierto, en esta película. Está bastante bien, un poquito pasado, pero con ese punto justo de locura sesentera. Toda la información que los dos matones consiguen es a través siempre en la película de extorsiones y de amenazas. Es información que van a conseguir interrogando a lo largo de la peli a las últimas personas que conocieron a este Johnny North. Y en esas pesquisas, la mayoría de gente a la que sonsacan información es miserable. Miento, hay una excepción. El mecánico, el amigo de Joe, el único que es trigo limpio, el que le acompañaba en su momento de triunfo como conductor, el único al que de verdad le importa Johnny North y el único al que de verdad te duele ver en la película cómo le tratan tan mal. Afortunadamente, estos dos matones no se ensañan con él o hacia él, quizá porque son sabedores de que este hombre no es ninguna amenaza. Por cierto, es el único que pregunta en la película
cómo murió Johnny. Quizá porque de todos los interrogados por los dos matones, es el único que de verdad no lo sabe, no está implicado. Es muy buen detalle ese del guión. Y no recuerdo ahora mismo si estaba presente en el guión de John Huston para El Forajidos de Shieldmark. El primer flashback. La película, al igual que El Forajidos original, va a usar la estructura del flashback para articularse. En realidad, más que piezas de un rompecabezas que después hay que unir, no es tanto eso. Tened en cuenta que los flashbacks, que las revelaciones que van obteniendo estos dos matones gracias a interrogar a los que conocieron a Johnny, son lineales, cronológicamente. Con una salvedad, y esto es muy interesante, que luego os voy a decir. Más cositas. Tenemos en un momento dado la presentación de esta Sheila, que es Angie Dickinson. Hay aquí una historia de cine negro y por tanto, ¿qué hay siempre en el cine negro? Una mujer fatal. Un curioso caso el de Angie Dickinson. Me atrevo a decir que se hizo más popular casi por sus relaciones sentimentales con Frank Sinatra, no me venía, y también dicen con JFK, que por su trabajo, a pesar de trabajar junto a directores maravillosos en sus créditos, está muy bien en la película. Como dice el mecánico, es una mujer que no es un buen negocio. Y es una forma muy bonita de definirla, entiéndase, por supuesto, en este contexto de cine negro y mujeres fatales. No hay sexo en la película, pero hay una de esas secuencias que yo creo que podríamos decir que equivalen a escena de cama. Es en el momento en el que Sheila sube al coche de Johnny, le pone la mano en el muslo y Johnny pega un acelerón tremendo. Con ambos, sobre todo ella, en un, vamos a decir, creciente estado de excitación. A lo mejor entonces podría ser algo hoy escandaloso, antes escandaloso y hoy, sin embargo, yo creo que se ve como algo casi elegante. Después del de Lee Marvin, el personaje de Angie Dickinson me parece el más interesante de la película. Nunca se llega a saber con certeza hasta qué punto su amor por Johnny es una mera actuación para después traicionarlo o si de verdad ella tenía sentimientos sinceros hacia él. Primero lo ama. Voy a soltar bastantes spoilers, por cierto, a partir de ahora no sé si habéis caído, pero digamos que primero lo ama, después lo traiciona y cuando están a un paso de matarle, por primera vez, parece arrepentida, parece que se va a arrepentir, pero no duda en decir, adelante, hazlo, pero que sea rápido. La carrera de coches, aquí es donde se nota que los medios técnicos de la película eran limitados. Se nota mucho, por cierto, la transición entre los planos que están rodados en un estudio y los que de verdad están rodados en una carrera, en exteriores. Siempre que vemos a los actores principales se nota que es estudio, mientras que lo que es la carrera de Johnny sí que está rodada en exteriores, en una pista de verdad, con pilotos de verdad y se supone que con coches de verdad. Son años en los que el público, o a cierto tipo de público, pagaba una entrada por ver carreras de coches en pantalla, no como ahora, por cierto. Hay pullita para Fast and Furious. Se nota que para esta película querían amortizar de verdad esas carreras grabadas. Para mi gusto, en este caso se les va un poco la mano con las secuencias, pero bueno, eso ya son gustos personales. Por cierto, aquí se nos presenta el villano jefe, ese gángster llamado Jack Browning, interpretado por Ronald Reagan. Ronald Reagan, el actor, como decía Doc en Regreso al Futuro. Ronald Reagan fue un actor netamente de estudio, en su caso ligado a Warner Bros. Y lo cierto es que siendo popular en Estados Unidos estaba lejos de considerarse o de ser considerado una estrella. Era de esos rostros, vamos a decir, resolutivos, para producciones más cerca de la segunda división que de la primera, películas que completaban a la película principal en un programa doble.
un cotizado telonero, creo yo que podría ser el símil, si aplicamos términos musicales. Ese es el motivo por el que los que no vivimos en su época nos es muy desconocida al final la etapa de Ronald Reagan como actor. De hecho, os diría que las dos más populares posiblemente sean esta, Código de Lampa, y Camino de Santa Fe, donde interpretaba al mismísimo General Custer. Eso había que verlo. Pero es verdad que si se repasa su filmografía, ves que trabajó con varios de los mejores directores. Y estuvo acompañado de algunas de las estrellas más mitificadas de los años 30 y 40 especialmente. Cuestión aparte es que quizá no eran o no llegaron a ser las películas más conocidas, más populares o más prestigiosas de esos directores. Más cosas. Luego lo volveré a recordar al final, pero el hecho de tener a Lee Marvin en un papel que por instante es casi secundario es un lujazo para esta película. Porque por mucho que encabece los créditos, siendo sinceros, el protagonismo corre más a cargo de John Cassavetes. Al fin y al cabo es la historia de Johnny North. Pero yo recuerdo cuando vi por primera vez la película, de forma inconsciente, tenía ganas siempre de que cada vez que había un flashback dices, venga, vale, pero volved al presente. O sea, yo quería seguir viendo a Lee Marvin. Quería seguir viendo a Lee Marvin amenazar a la gente, poniéndose más chulo que un 8. No es que se ponga chulo, quizás esa no es la expresión, es que directamente la suya es una presencia intimidante. Incorporaba a sus personajes una capacidad, vamos a decir, de persuasión que realmente acojonaba. Y creo que, como yo os decía antes, Clu Gulager, otro escalón por debajo, pero le da buena réplica. Siempre, además, con esa sonrisita que da más mal rollo que otra cosa. La secuencia de la ventana. Si Lee Marvin entra en una habitación y sin motivo aparente le da por abrir una ventana, no es buena idea. O sea, echaos a temblar. Nada bueno puede salir de ahí. Me refiero a ese momento en el que sacan el cuerpo de Angie Dickinson para obligarla a cantar como un pajarillo, en una secuencia, por cierto, que me recuerda mucho a una muy similar que veíamos en LA Confidential, cuando los personajes de Bud y Exley cogen a ese político en su despacho y hacen exactamente lo mismo. Roza el homenaje en aquella película de Curtis Hanson a este clásico también del neo-noir. Pero volviendo a Código de Lampa, es muy buen ejemplo del tono y de la atmósfera que Siegel lograba en sus películas, especialmente en las policíacas. Al final estos dos matones no distan mucho de un personaje como el de Harry Callahan. Podrían irse de botellón juntos y liarla. Pero se le ve cómodo a Siegel con estos tíos, con estos personajes, siempre más fuera que dentro de la ley. Y además se ajustan muy bien a su estilo muy artesano, pero tan seco y tan directo como el de las buenas novelas negras. El tema del golpe, perdón, y me estoy refiriendo a ese atraco que perpetran, el gran robo a ese camión de correos por el que la banda capitaneada por Ronald Reagan necesita a Johnny como avezado conductor que es. Más que de la secuencia en sí, en la que vemos ese manejo maestro que os decía que tenía para el thriller Don Siegel, por cierto, en su cine sin duda es pertinente hablar del thriller, o sea, en el sentido de que de que te genera realmente una emoción, pero aquí me surge una duda en la que no he reparado hasta este último visionado. Sheila le dice a Johnny, te van a traicionar. Dice, vale, o sea, en cuanto cumplas tu parte, tiro por la espalda y a correr. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y qué hace? Con la confesión de Sheila, Johnny se adelanta a eso. Pero después, cuando se va a reunir con Sheila, en teoría para fugarse con ella y el dinero, Sheila, ya os lo he dicho antes, le entrega al personaje de Ronald Reagan. Así, sin casi emociones.
sin explicar claramente los motivos. Yo lo que me pregunto, lanzo aquí para quienes hayáis visto la película, os mole mucho, esto es si verdaderamente la conocéis bien, yo me pregunto qué sentido tiene que Sheila intente salvar primero al personaje de John Cassavetes para acto seguido entregarlo, a no ser que Sheila sea mucho más inteligente que yo. Es decir, le cuento esa bola a Johnny, porque en realidad no le iban a matar, de forma que su traición, y ante su traición, la banda de Reagan toma represalias y lo liquida por haberse fugado con el dinero. ¿Qué gana Sheila? Pues quizá la seguridad de estar con un tío importante y poderoso como Reagan, que así tiene una muestra de fidelidad absoluta por parte de ella, y no con alguien más bien tirando a buscavidas, pelagatos, como se decía en el castellano antiguo, que es el personaje de Johnny, ¿no? En esa forma, digamos que Sheila tiene claras las prioridades. Si se piensa así, la jugada puede ser maestra. De ahí que os dijera antes que el personaje de Sheila es mucho más interesante que una mera distracción sexual para el protagonista. En definitiva, es un personaje muy bien escrito como arquetipo de mujer fatal. Aquí quiero señalar también lo que os decía antes de los flashbacks lineales. Os decía antes que al final una película como Código de Lampa, por motivos obvios, porque no se había experimentado hasta ese punto, aunque habría que citar Atraco Perfecto de Kubrick, pero bueno, no voy a meter en más berenjenales. Código de Lampa no propone tanto ese tipo de rompecabezas temporal, tipo Pulp Fiction, porque los flashbacks que se nos van narrando son en orden cronológico. Salvo cerca del final de la película. Primero se nos cuenta cómo Johnny huye con el dinero y después nos enteramos, porque se lo cuenta Sheila a los dos matones, que horas antes del atraco le ha dicho que le iban a matar en cuanto acabara su parte del atraco. Es decir, este sí que es un flashback, esta confesión que le hace Sheila a Gulager y a Lee Marvin. Aquí sí que había una ficha suelta que faltaba para entender lo que ocurre. Y te da a pensar también lo manipulables que somos al final nosotros como espectadores. O sea, lo que primero nos cuentan es que Johnny huye por la pasta, o con la pasta, y que pensamos que traiciona a los mafiosos. Por tanto pensamos, este tío es un temerario, se ha vuelto loco, poco más o menos le merece o se merece lo que le pase. Sin embargo, cuando después ya nos dan esa ficha, ese flashback que nos faltaba y que es previo de que Sheila le dice, oye, te van a matar, entonces adelántate tú, comprendemos entonces por qué ha actuado así. O sea, es algo muy de manual de guión, es ABC, pero que siempre funciona muy bien cuando se quiere jugar con lo que es la información y el orden que se nos da, o en el orden en el cual se nos suministra esa información. Vuelvo aquí a Tarantino. Pulp Fiction era esto todo el rato. O sea, personajes que veíamos que habían muerto en una secuencia posterior estaban vivos. Eso generaba algún tipo de emoción en nosotros, decía, ostras, te creaba una extrañeza. Este tema del flashback aquí es muy de guión, muy básico, puede parecer a día de hoy, pero es clave a la hora de entender cómo se nos puede manipular también como espectadores. La parte final y por supuesto la epifanía de Lee Marvin cuando él ya ha unido las piezas del puzzle. Dice algo así como, a Johnny no le importaba morir porque ya estaba muerto. Le mató usted hace 4 años. Dice mientras está encañonando a Angie Dickinson. Aquí hay que deleitarse con los segundos finales de Lee Marvin en la película. Cuando ya está herido de muerte, con el maletín, con la pasta en una mano, tropezándose a la salida de la casa después de haber liquidado a estos dos indeseables, y me estoy refiriendo aparte de Dickinson a Ronald Reagan, y además vemos que Lee Marvin hace magia. Me refiero cuando llega la policía y hace muy levemente este gesto, el gesto de la pistola con la mano. Siempre me ha parecido uno de los finalazos
del cine negro en general. Que en esos momentos finales, este tío, que habrá perdido la cuenta de las personas que se ha cargado en toda su vida, tenga ese gesto casi infantil de la mano en forma de pistola, como si fuera un niño jugando en la calle. Es algo que me ha impactado muchísimo la primera vez que lo vi. Y siempre creo, por cierto, que dura más este instante. Como siempre pasa habitualmente con los instantes que, por unos motivos que no sabes explicar muy bien, se te hacen memorables. Y en realidad es algo muy leve. O sea, no llega a hacer la forma de la pistola del todo. Pero el gesto está ahí. Y me lleva a una conclusión, por cierto. Qué bonitos son los finales en los que todos mueren. O sea, si lo dejo así queda raro, ¿no? Bonito no es la palabra, pero en una historia como esta, en la cual nadie se salva, en la cual todo el mundo en realidad acaba escribiendo su propia suerte, todos se buscan su destino y se lo ganan a pulso, yo al menos me quedo con la sensación de que, oye, que esto haya acabado así es el orden natural de las cosas. Y con esta reflexión ininteligible cierro esta crítica de Código de Lampa. Juanjo, 1.000.000 de gracias por tu petición. Espero que te haya gustado este vídeo, esta crítica a la carta, y espero que por extensión os haya gustado a todos. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, instrucciones un poquito más abajo. Un poquito más arriba, suscríbanse al canal, por el amor de Dios. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.